Muy buenas. En esta ocasión vamos a hablar de los puertos libres. Esta institución, esta figura, suena a novela de piratas, pero es absolutamente real. ¿Qué es un puerto libre? Hay que hacer una primera aclaración. Todo el territorio de un estado, todo está sometido a sus leyes. A veces se piensa que hay determinadas zonas en las que el derecho no se aplica y demás, pero esto no es así. Todo lo que está en el territorio de un Estado está sometido a sus leyes. A veces, como digo, pues se piensa que en algunas zonas de aeropuertos, por ejemplo, se empieza a aplicar solamente el derecho en un determinado punto, pero eso no es cierto. Si cometes un homicidio en una pista de aterrizaje de un aeropuerto, ese homicidio se considera cometido en el lugar donde estás. Sucede, sin embargo, que por cuestiones prácticas, no de soberanía ni de aplicación del derecho, por cuestiones puramente prácticas y de sencillez, algunos estados, no todos, declaran zonas de su territorio como exentas de las normas tributarias o aduaneras. Hay determinadas zonas que forman parte de un territorio y donde se aplica el resto del derecho de ese estado, en las que el propio Estado decide no aplicar normas tributarias o de aduanas. Es decir, los bienes que se adquieren ahí o que pasan por esa zona no tienen que pagar impuestos de venta, adquisición, importaciones o aduanas, ¿no? mm, Todos hemos conocido este tipo de territorios, ¿no? Este tipo de zonas, de espacios. Las zonas duty free de los aeropuertos, ¿no? Anunciada con carteles enormes, ¿no? Se devuelve el IVA, exento de IVA y demás. Sucede exactamente eso, ¿no? A partir del control de equipajes, el Estado, en este caso la Unión Europea, el Estado español, pero sucede en aeropuertos de todo el mundo, decide que en lo que se adquiera en ese punto no está sujeto a IVA. ¿Por qué? Muy sencillo, por cuestiones, como os he dicho antes, prácticas. El Estado entiende pues, que son bienes que están destinados a ser usados en otros sitios, que se van a llevar de viaje a otro sitio y en los que es muy difícil hacer una auténtica declaración para un bien, de una declaración tributaria para un bien de ese tipo, ¿no? Este mismo sistema, esta misma idea de las tiendas duty free que no están sometidas al régimen fiscal habitual, repito, y esto hay que dejarlo bien claro, al resto del régimen jurídico sí, no se puede robar en una tienda duty free, por ejemplo, pero en cuanto al régimen fiscal sí que está excepcionado, se usa para lo que se conoce como los puertos libres. Los puertos libres, que suena a, como os decía antes, ¿no? A novela de piratas, eh, es exactamente la misma idea que en las novelas de piratas, ¿no? Son zonas, normalmente ya no en puertos, sino en aeropuertos más bien, ¿no? Zonas en las que se permite que los bienes depositados ahí no se considere que han entrado todavía en el Estado, aunque físicamente están en el territorio, mientras el bien que se trae al Estado está en ese punto, en ese lugar, no se considera a efectos tributarios que ha entrado en el Estado todavía y por lo tanto no hay que pagar impuestos ni aduanas de entrada. Son zonas de mercancías que se consideran en tránsito, ¿no? Se dejan ahí temporalmente porque se van a llevar a otro sitio y no van a entrar al Estado y por lo tanto pues cobrar aduanas de ahí para luego tener que devolverlas, salirse y demás es bastante confuso y bastante lioso y entonces pues se excepciona, ¿no? El origen de estos puertos libres, la primera vez que existen, empiezan a crearse a finales del siglo XIX. Hoy hay muchos, hay muchísimos. Los más importantes, los que más volumen tienen, de los que más tráfico tienen, son el de Génova, sobre todo. Luxemburgo es muy importante, Singapur, pero incluso en países pues, más sólidos fiscalmente o menos opacos, como Estados Unidos, tiene uno en Delaware, hasta el Reino Unido tiene desde hace 20 o 30 años algunos, ¿no? ¿Cuál es el problema de los puertos libres? Porque si solamente fuese esto, bueno, pues ya está, ¿no? Es como un almacén duty free en el que se trasladan mercancías y ya está, ¿no? El problema es que de facto muchos de estos puertos libres se usan como almacenes, es decir, no como lugar donde transitar mercancías de un sitio a otro, sino como almacén definitivo, un sitio donde depositar cosas y dejarlas ahí sine die, de manera indefinida, para siempre. ¿Con qué intención? Pues evidentemente simular que están en tránsito y dejar para siempre esos bienes exentos de impuestos. ¿Qué tipo de mercado quiere no pagar impuestos en zonas fiscalmente opacas? Pues principalmente el mercado del arte. El mercado del arte, cuadros, estatuas, restos arqueológicos y demás, está
en un gran volumen en estos puertos libres. Como se considera que nunca han entrado en el país, la compraventa que se hace, por ejemplo, en uno de esos puertos libres está exento de impuestos. Y cuando hablamos de bienes de millones de euros, pues evidentemente esta es una cantidad muy importante, ¿no? ¿Cómo de importante? Pues para que os hagáis una idea, solamente en el puerto libre de Génova se calcula, porque evidentemente pues, no hay una declaración exacta por parte del Estado suizo de cuánto hay ahí, ¿no? Pero se estima, o se ha llegado a calcular, que puede haber hasta 1,2 millones de obras de arte distintas. Es decir, más de 1 millón de obras de arte distintas. Para que os hagáis una idea, el museo más grande del mundo, el Louvre, tiene, más grande en cuanto a volumen de obras, tiene 380.000, es decir, menos de un tercio. En el museo más grande del mundo hay menos de un tercio de las obras de arte que están en ese puerto libre, ¿no? Es cierto que, bueno, por poner las cosas un poco en perspectiva, en los ultimísimos años, sobre todo pues en convenciones internacionales sobre el blanqueo de capitales, por una mayor conciencia social de los estados en este sentido, de evitar este tipo de delitos, fraudes fiscales, blanqueo de capitales y demás, y sobre todo a raíz del escándalo internacional de los papeles de Panamá, pues se está intentando poner un poco de freno o está intentando ponerse normas a este tipo de depósito indefinido de obras de arte en este tipo de puertos, pero lo cierto es que todavía existen y todavía se consigue depositar ahí esas inmensas cantidades de objetos valiosos, ¿no? Así que la próxima vez que veáis una película de piratas en la que hablan de un puerto libre o en películas más modernas, en Tenet de Christopher Nolan aparece un puerto libre y demás, que sepáis que no es un bulo, no es un mito, existe esa figura y es real. Hasta luego.